yo tenía el interés de contar una historia como muy contenida dramáticamente, entonces que todo sucedía alrededor de una familia, ¿no? O sea, no salirme de ese núcleo familiar, porque me interesaba mucho contar el hecho de que no porque seamos familia o no porque tengamos familia quiere decir que todo siempre es de color rosa dentro de los núcleos familiares. Y entonces, cuando por un lado estoy pensando en generar una historia alrededor de una familia y acabo de terminar de leer otra vez a Goethe, digo, bueno, ¿qué pasaría si agarro a uno de estos personajes y lo convierto en un Fausto moderno, ¿no? Entonces ahí mi decisión fue, que en ese momento fue una decisión completamente fría, es, bueno, ¿qué pasaría si tiene esquizofrenia el personaje? Y entonces, como no me interesaba escribir una fantasía donde realmente viéramos diablos y flamas y mucho menos, no, más bien todo contado desde el punto de vista de alguien que padece esta enfermedad y entonces se convierte en una metáfora. O sea, la parte fáustica es una mera metáfora porque sigue siendo una familia en época actual donde desgraciadamente el hijo padece esta enfermedad y entonces pues todo este sufrimiento que él genera altera también a la familia y entonces cómo se empieza a volver una dinámica destructiva para él y para su entorno. Pero tendremos que irnos a vivir a México. Me fui pensando en nunca regresar. La esquizofrenia yo la veía como un problema muy ajeno a mí porque afortunadamente pues, ni familiares ni amigos cercanos pues padecen esta enfermedad, vaya. Desde ahí como que ya empezaba un reto también. Ahora, cómo ejecutar eso y cómo representarlo y cómo llevarlo a la pantalla de una forma actoral, en este caso conmigo, con yo, Cristian, interpretando a Fausto, pues era doblemente otro reto, ¿no? Porque pues si nos podemos quedar como en esta línea tan delgada, a medias, porque pues si no, no vamos a pretender absolutamente nada, no vamos a tener que tocar, o más bien no hubiéramos tocado las fibras necesarias para poder realmente adentrarnos de fondo a este problema desde el lado humano y no desde el juicio, ¿no? Porque si no, pues mejor me pongo a ver un documental. Y otra es tampoco como subirnos de tono, porque si no también ya quedamos en una pretensión donde pues tampoco era la intención, todo lo contrario. A mí me cambió mucho la visión de lo que es la esquizofrenia, o de lo que era antes la esquizofrenia para mí, antes de la visita al hospital, entrevistarnos con los pacientes reales, vibrar eso energéticamente hablando, no nada más en una cuestión verbal, sino verlos ahí, como que llega un punto donde pues si no eres compasivo, o si no estás vulnerable, pues no vas a dejar entrar nada de lo que realmente era la intención nuestra, yo, en mi caso, ¿no? Sí, a mí también me cambió muchísimo, ¿no? Obviamente el antes y el después de ir al hospital. Si antes de grabar Fausto me hubieran preguntado acerca de la esquizofrenia, pues no tenía nada que ver, ¿no? Mi respuesta con lo que es ahora. Ver el sufrimiento de esas personas y ver cómo te puede jugar tu mente una mala pasada nada más por tener un químico desfasado, o es algo muy sutil pero que se te bota y es desgarrador ver cómo viven esa realidad paralela completamente, ajena a uno completamente. Carmen representa un poco a esas personas que conviven con alguien que tiene esquizofrenia y que al principio no sabe lo que pasa. Entonces, una intenta razonar con su pareja como uno cree que va a responder, ¿no? Y no es así, porque es una enfermedad mental que no tiene nada que ver con el sufrimiento del cuerpo. Es algo que pues, Fausto no puede controlar y Carmen trata de hablar como con una persona normal y no es ahí de donde nace ese choque tan fuerte entre los personajes y tan interesante también y que enriquece tanto a la película, ¿no? Para mí sí era importantísimo que la cámara se convirtiera en un elemento más, digo, siempre lo es, siempre es un elemento narrativo, por supuesto, ¿no? Todo se está contando a través de la cámara. Es este ojo que hace que nos está contando el cuento. Pero muchas veces y en muchas películas la cámara es un observador ajeno o lejano, y así se siente en muchas películas, y a mí me interesaba, traté de ser muy cuidadoso de que no fuera así, sino de que la cámara fuera un partícipe más dentro de la película a nivel dramático. Entonces, la manera en la que empecé a estructurar la narrativa visual tenía que ver con los momentos emocionales de Fausto, ¿no? Y cuando no veíamos a Fausto
cuando veíamos a otros personajes, por ejemplo, el personaje de Carmen en su soledad, atrapada en una casota, pues un poco lo mismo, o sea, que se sintiera esa soledad y esa lejanía. Entonces, de repente, la narrativa y la cámara es muy cambiante durante toda la película, tan cambiante como es el ánimo y los ataques que tiene de repente el personaje, ¿no? Entonces en este caso juega un papel pues también protagónico la narrativa visual en ese sentido.